que hagan ingreso para poder comenzar nuestro tercer panel. Vamos a recoger su apreciación. Bien. Bien, vamos a comenzar el tercer panel de este día, el primer panel de la tarde. La discusión del tercer panel va a estar enfocada en los artículos en los cuales no se logró acuerdo entre el gobierno y los representantes de los pueblos indígenas durante la mesa de consenso. Para iniciar la discusión va a partir el representante de los pueblos indígenas, Enrique Marinao. Aló. Gracias. Bueno, Mari, voy a tratar de ser, pero antes que nada, quiero expresar mi profundo sentimiento y condolencias a la familia Melinao Licán por la muerte de nuestro hermano. Eso es lo que corresponde y eso es el llamado que mi conciencia indígena siente y los presos desde ese punto de vista. Bueno, no es una tarea fácil, voy a tratar de empatizar con un lenguaje lo más sencillo posible. ¿Cómo nosotros llegamos a yo no lo llamaría gran problema, yo creo que si lo miramos como proceso, es una piedra, es una valla que todavía tenemos la esperanza, los pueblos indígenas que estamos en la mesa de consenso, de que podemos todavía saltar. Los artículos pendientes de consenso son proyectos de inversión, medidas a consultar y afectación directa. En ese contexto, algunos antecedentes que los pueblos indígenas que estábamos presentes en todo este periodo de negociaciones con el Estado de Chile, a través del gobierno que en este minuto está administrándolo, algunos antecedentes claves. Por ejemplo, nosotros para plantear la argumentación que ustedes ya conocen, tomamos el artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Chile, la cual reconoce que el Estado, cuando se trata de derechos, tiene que asumir los convenios internacionales, ¿cierto?, como una validez necesaria a las leyes que están dando fruto internamente a la administración del Estado.
Por lo tanto, ¿qué dijimos nosotros? Cualquier mirada que tengamos en este sentido va a hacer valer por sobre las leyes internas del país, va a hacer valer por mutuo propio el convenio 169, que es la invitación o la propuesta que el gobierno había invitado en su minuto hace un año más o menos atrás. Utilizamos también el artículo 6 del convenio 169, el artículo 7 del convenio 169, el artículo 10 de la ley 19.300, informe de expertos de la OIT del 2013, informes del relator especial James Anaya sobre derechos de los pueblos indígenas del año 2012, y también utilizamos para este análisis y para esta argumentación que dimos en todo este proceso los informes del comité de expertos de la OIT. Y ya a su vez, que no se me escape, el apoyo incondicional, diría yo, de nuestros asesores especialistas en derecho indígena que están por aquí todavía acompañándonos. Con todos esos argumentos, nosotros llegamos a algunas conclusiones y a algunos argumentos que en este minuto comparto. Por ejemplo, para proyectos de inversión, nosotros dijimos, mira, los argumentos que plantean los pueblos indígenas dicen relación con lo siguiente. El presente reglamento de consulta se aplica a los proyectos de inversión, incluyendo a los ingresados al sistema de evaluación de impacto ambiental, SEIA, en su sigla correspondiente, y de manera previa a la dictación de la respectiva resolución de calificación ambiental emanada del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA. También dijimos los pueblos indígenas, después de arduo debate, arduo trabajo, ¿cierto? Los pueblos indígenas, los 9 que empezamos y los 8 que al final fuimos quedando, no era un trabajo fácil de ponernos de acuerdo. Las culturas son distintas. Yo lo escuchaba hace un rato antes de irnos a almorzar. Claro, se ve que hay una propuesta única, sí, pero ahí también internamente, antes de enfrentar a nuestra contraparte, hubo un trabajo, pero yo diría que cualquier palabra me queda corta para evaluarla o para emitir un juicio de valor. Sí, les puedo decir que hubo bastante trabajo, bastante discusión. Cada uno de los pueblos, partiendo por los Aymara en el norte y terminando por los Yaganes en el sur, tenía su mirada, tenía su propia manera de ver todos los artículos que había que llegar a consenso. Por lo tanto, nosotros dijimos ahí también, llegamos a consenso internamente primero, todo proyecto de inversión en cualquiera de sus fases, incluyendo la exploración que afecte directamente a los pueblos indígenas, conforme a los casos y circunstancias señalados en el artículo sobre afectación directa, deberá ser consultado. ¿Qué es lo que pasó? Que como contraparte recibimos una contrapropuesta de nuestra contraparte, obviamente, en donde se dice y se argumenta lo siguiente: medidas que autorizan proyectos o actividades que ingresan al sistema de evaluación ambiental. La resolución de calificación ambiental de los proyectos o actividades que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental de conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la ley número 19.300 y que requieran un proceso de consulta indígena se consultarán de acuerdo a la normativa establecida en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahí están las dos posiciones, queridos hermanos, queridas hermanas, que de alguna u otra manera nos tiene en este minuto con estos 3 artículos en stand-by. Yo no diría que este proceso está cerrado, me voy a colgar de las palabras de nuestro ministro de Desarrollo, dichas ayer en La Moneda, en que todavía, así como él expresa esperanza de que podamos seguir acercando estos puntos de vista, nosotros también como pueblo indígena que conformamos la mesa, estamos con la esperanza también de que podamos llegar aún más a acuerdo con estos artículos. Dicho esto, también la contraparte nos dice, a lo que nosotros habíamos planteado, sin perjuicio de lo anterior, la consulta indígena a que se refiere el inciso precedente se someterá a los artículos XX y XX de este reglamento en lo que se refiere a la pertinencia y etapas de dicha consulta en lo que fuere precedente. Ahí están en contraste lo que dice la contraparte y lo que decimos los pueblos indígenas. Un sucinto análisis.
de las diferencias de los argumentos planteados por nuestra contraparte y lo que decimos hasta aquí los pueblos indígenas. La propuesta de los pueblos indígenas sobre proyectos de inversión se argumenta en base a los artículos 6 y 7 del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. La propuesta de los pueblos indígenas se argumenta en base a que el Convenio 169 tiene mayor rango jurídico que la Ley 19.300, principalmente a través del fundamento del artículo 5 de la Constitución Política de Chile. La propuesta de los pueblos indígenas sobre proyectos de inversión se fundamenta también en que se propone consultar tanto proyectos que ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental como los que no lo hagan. A su vez, se propone resguardar el derecho a la consulta previa, la afectación directa definida por los pueblos indígenas en base al convenio 169. Eso es lo que tomamos nosotros como referencia y deferencia para hacer la argumentación de este artículo. Y finalmente, se propone un procedimiento de consulta en base a reglamento de consulta. Las principales diferencias que nosotros vimos del argumento planteado por nuestra contraparte dice relación con lo siguiente. Bueno, la propuesta de la contraparte dice, se argumenta en base al artículo 10 de la Ley 19.300, ley sobre bases generales del medio ambiente, que es profundamente distinto a lo que nosotros estábamos argumentando, como se pueden dar cuenta ustedes que nosotros estamos argumentando en base al convenio 169. Una segunda observación es que la contraparte argumenta en base a que Ley 19.300 es de mayor rango que el convenio 169. Esa fue un análisis también que hicimos los pueblos indígenas, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que estábamos prácticamente hablando dos idiomas distintos. La contraparte propone consultar solo los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, cosa opuesta a lo que nosotros decimos, porque nosotros decimos, como pueblos indígenas, no, se consulta todo, no solamente lo que vaya al sistema de evaluación de impacto ambiental. La contraparte argumenta también que se propone resguardar la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque es el principal argumento de la Ley 19.300, que es la Ley de Medio Ambiente. Cosa equidistante de lo que nosotros necesitamos, que es el derecho a la consulta, no el derecho a la participación. Son cosas totalmente distantes una de otra. La contraparte, a su vez, dice la afectación directa definida por la Comisión Nacional del Medio Ambiente o la Comisión Regional respectiva en base a la Ley 19.300. Y finalmente, la contraparte dice, se propone procedimiento de consulta en base a dos artículos del reglamento de consulta, pertinencia y etapas, lo que también lleva a que nos alejemos abismantemente, ¿cierto?, una posición de otra en términos conceptuales. Si bien estuvo la intención, si bien el proceso fue arduo, las discusiones fueron arduas, pero ustedes en este artículo ya se pueden dar cuenta que hay bastante diferencia de una mirada, ¿cierto?, y versus la mirada opuesta a lo que estamos argumentando. Después nos vamos al segundo artículo, que todavía estamos sin disenso y que tenemos la esperanza cierta a los pueblos indígenas de llegar a consenso, todavía aún, medidas a consultar. ¿Cuáles fueron los argumentos esgrimidos por ambas partes? Los pueblos indígenas dijimos, y esta es nuestra propuesta, serán medidas a consultar aquellos actos administrativos y o legislativos que, en virtud de lo dispuesto en el artículo de afectación directa, afecten directamente a los pueblos indígenas. Esa es la propuesta consensuada por todos los pueblos indígenas. A su vez, nuestra contraparte, representante del Estado de Chile con este gobierno de este periodo, dice, deberán ser consultadas las medidas legislativas y las medidas administrativas definidas en este reglamento.